Hola. Bueno, yo creo que ya nos estaréis viendo. Somos Elisa y Luismi. Bienvenidos. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, encantados de estar nuevamente con Mares Virtuales, compartiendo un tiempo con vosotros. En este caso, a resultas del cierre de un curso. Bueno, para los que no nos conozcáis, yo soy Luis Miguel Cencerrado, bibliotecario, formador. Hemos trabajado juntos, Elisa y yo, durante mucho tiempo en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y seguimos trabajando juntos en proyectos de formación y de consultoría. Elisa, preséntate. Hola, ¿qué tal? Encantada de saludaros. Bueno, muchas gracias a los participantes en el curso que han estado súper activos y muy entregados y han mostrado muchísimo interés y bueno, la verdad es que hemos pasado unos días muy interesantes intercambiando impresiones sobre todo este universo de los nuevos contenidos para niños y jóvenes. Bueno, pues yo soy Elisa Yuste, he trabajado durante los últimos años como consultora, especializándome en el impacto de la tecnología en la práctica de la lectura y en la edición de contenidos para niños en formato digital o esas nuevas propuestas, ¿no?, que surgen al rebufo de todos estos nuevos contextos de lectura. Y como bien decía Luismi, llevamos ya muchos años trabajando juntos y bueno, pues compartiendo muchos intereses profesionales. En estos momentos trabajo como Product Owner de Odilo School en sus servicios para escuelas y yo creo que bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Luismi. Hacemos un pequeño resumen, vamos a hacer un pequeño resumen de la formación y luego vamos a abordar un poco el core de la charla, que era hablar de cómo todo ese universo de contenidos digitales que hemos visto y que nos han parecido más o menos sugerentes o más o menos interesantes pueden llegar o no a nuestras bibliotecas, ¿vale? Que no es tan sencillo como los que habéis participado en el curso habéis podido ver cómo pudiera parecer. Es bastante complejo. En la dinámica del curso, yo ahora hago un primer resumen de un primer bloque del curso, Elisa profundiza en otro bloque y abrimos la charla, ¿no?, que sería lo fundamental de la razón de este encuentro. Podéis formular las preguntas a través del chat. Nosotros iremos recopilando las preguntas, las diremos en voz alta y las iremos contestando. Lo que no diera tiempo en el tiempo de celebración del webinar, luego una vez que esté publicado la sesión editada y que Mares Virtuales difunda el enlace, ahí también se podrán hacer comentarios, se podrán lanzar preguntas, cuestiones que nosotros iremos respondiendo en la medida que podamos. Pues vamos a empezar. Bueno, pues empezamos, como comentábamos, en este caso de forma especial por la situación en la que estamos, en la que vivimos. El curso de LID Digital, Nuevos Soportes, Formatos y Formas Literarias para Niños y Jóvenes, que ya lleva 12 ediciones, creo, si no me equivoco, con la que cerramos hoy. Lo hemos querido cerrar con una conversación en abierto con los participantes del curso y aprovechando la situación para abrirla también a todas las personas interesadas que se quisieran sumar. En este curso nosotros enfocamos la labor de selección. Puedes pasarla a la siguiente diapositiva, Elisa. Desde unas premisas que tienen que ver el concepto de colección no tanto por su magnitud, ¿no?, por los elementos cuantitativos, sino por su valor, como veis en la siguiente diapositiva, en cuanto a recopilación, selección de recursos pertinentes, ¿no?, de cara a la comunidad a la que nos dirigimos, sea desde biblioteca pública, sea desde biblioteca escolar o desde otro tipo de unidad, ¿no? La importancia, como digo, no está tanto en las cantidades, sino en la oportunidad, en la pertinencia y, por tanto, en el interés, el uso que para nosotros
estimamos que está basado en el atractivo y la adecuación de esa colección. Desde esas bases y en el contexto que se muestra, o que intenta mostrar esta siguiente diapositiva de deconstrucción de la colección, de concepto híbrido actual de nuestras colecciones, de nuestros recursos frente a un momento anterior. Desde ese punto de vista, desde esos dos ejes, planteamos el desarrollo de este curso. Y sobre ellos, ¿no? Y sobre esa necesidad de la selección, también proyectamos, enunciamos y enfatizamos los servicios, que a partir de los materiales digitales se implementan en las bibliotecas, como pueden ser los que muestra la diapositiva siguiente, de plataformas de préstamo digital, tanto en el ámbito público como eBiblio, que sería la más generalizable en el Estado español, como las que también se desarrollan, se implementan en los ámbitos educativos. También ambas, las públicas y las escolares, en este caso, asentadas sobre un desarrollo de Odilo, empresa en la que trabaja Elisa. Son plataformas, además, que han tenido un impulso muy fuerte durante este periodo de confinamiento y que ponen de manifiesto cómo los contenidos en formato digital, ¿no? Tienen un crecimiento continuo y en la situación actual han tenido un impacto, un crecimiento muy, muy fuerte. Desde ese punto de vista, nos centramos en el curso en la revisión, el análisis de los contenidos infantiles en formato digital. Puedes pasar la diapositiva, Elisa. Contenidos tanto de ficción como de información, ¿no? El curso lo que hace es un repaso a la oferta de contenidos digitales y también a una orientación a cómo escoger una obra digital, ¿no? Insistimos mucho, como se ve en la siguiente diapositiva, en la importancia de seleccionar, de analizar y de valorar, bien sea directamente nosotros, bien sea a partir del criterio de fuentes externas que nos merecen confianza, de la participación en equipos de trabajo, conociendo a fondo lo que ofrecen, las posibilidades que encierran los materiales digitales de ficción y de no ficción, pero también entrando a valorar cuáles son sus calidades. Hay una frase que nos resulta muy interesante, esta que aparece en la siguiente diapositiva, de Ocho Gallos, un desarrollador latinoamericano de apps para niños muy interesantes y muy inteligentes. Esta frase tiene que ver con la interactividad. Una de las cuestiones que más se presentan como novedosas y como de atractivo, ¿no? en las obras digitales, ¿no? Aquí, que tiene que ver con la calidad de las mismas, ¿no? La interactividad bien entendida, dicen desde Ocho Gallos, muy acertadamente, no se trata de pulsar botones con un dedo, simplemente, sino se trata de provocar que la mente forme parte de un proceso creador. O sea que no estamos frente a soportes que van a anular la creatividad, sino que precisamente la calidad también de los materiales de lectura, de ficción y de no ficción que debemos ofrecer desde la escuela, desde la biblioteca y desde la familia, tienen que aportar
también retos, ¿no? No ser acomodaticios, sino lanzar retos al lector. El soporte también favorece estas apuestas, ¿no? Y para terminar, simplemente recopilar una serie de temas que a lo largo del primer bloque de foros del curso han salido a la palestra. Han sido, como comentaba Elisa, unos foros muy dinámicos. Todos los participantes han estado muy activos y, como siempre decimos en estos cursos, hay unos contenidos dados y hay una exposición por nuestra parte, pero realmente lo que los hace diferentes y enriquecedores es este debate, esta conversación que se establece en ellos. Y en esta edición hemos hablado de los porqués y de los para qués de la selección de las obras, de cómo entendemos nuestro papel a la hora de analizar, de seleccionar estos materiales de lectura para niños y jóvenes, desde el ámbito en el que estemos, desde la escuela, desde la biblioteca escolar, desde la biblioteca pública o desde la casa. También nos preguntamos, debatimos y conversamos acerca de los lectores, de cómo han cambiado, de qué rasgos destacamos en ellos y de qué herramientas, de qué formas nos valemos para conocernos, para conocerlos y para adecuar más nuestra oferta a sus necesidades. En esta ocasión hemos hablado también del peso de la oralidad en el crecimiento del lector, de la importancia que tiene la oralidad no solo en sus vertientes a la hora más evidentes como la narración de cuentos, sino también de la importancia de la locución, de la voz en las aplicaciones, en los audiolibros, en los sistemas de detección. La voz cobra una importancia excepcional en estos momentos. Hemos también debatido sobre un tema que siempre resulta muy interesante de conversar y es la búsqueda del equilibrio entre calidad y popularidad. El equilibrio que tenemos que tener, no siempre fácil de conseguir, entre esa respuesta de la biblioteca con nuestras colecciones hacia los intereses, los gustos de los niños y jóvenes, pero también, y que tiene muchas veces que ver con la popularidad y no tanto con la calidad, combinar eso con la necesidad también de elevar las expectativas, de lanzar nuevos retos al lector, de animarle a asumir esos retos y a crecer como lector literario y como lector también de obras de información. Hemos hablado también de la importancia de planificar, de contar con planes de crecimiento de la colección, de encarar la selección como una tarea de equipo. No siempre es fácil, muchas veces podemos estar solos en nuestra biblioteca, pero hoy también el entorno digital nos posibilita formar parte de equipos externos, de tejer redes de colaboración, de participar en grupos de selección que pueden facilitarnos esa labor de contraste, de poder llegar a donde individualmente no llegaríamos, ¿no? Dentro del reconocimiento, la identificación y el conocimiento del valor de la oferta que hay de lectura para niños y jóvenes. Y de otras muchas cosas como el gusto, el desarrollo del pensamiento crítico, el problema de la brecha digital que tan evidente es en estos días en los que la esfera digital ha cobrado tanta importancia y que tiene tanto que ver también no solo con la disponibilidad de equipos, sino también con la capacitación de lectores, con esa función tan importante que desde la escuela, desde la biblioteca y también desde la familia tenemos de formar lectores competentes en papel y en pantalla. Esto sería la síntesis un poco de ese primer bloque. Elisa se centra ahora en aspectos más específicos del desarrollo digital, de los procesos, y entramos después a conversar. Cuando quieras, Elisa. Muchas gracias, Cristi, por ese resumen estupendo. Uy, me oigo con un poco de eco, quizás sea por los cascos.
Voy a quitarlos. ¿Me oís bien? ¿Me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Quizás sea por los cascos que hacen por eco. Bueno, pues como bien decía Luismi, en todas estas formaciones, pues al final todo lo que sacas en claro, todo lo que avanzas y todo lo que descubres depende en gran medida un poco pues del equipo, ¿no?, que se forme, de los intereses que puedan tener más concretos o más generales los bibliotecarios o gestores culturales que nos acompañan en cada edición, que ya son muchas. En el caso de la literatura infantil juvenil digital son 12, pero si no recuerdo mal, Luismi, cuando hablábamos solo de literatura infantil y juvenil en términos más generales, yo creo que llegamos a tener 20 y tantas ediciones, ¿no? Sí, 26 creo que era la cifra que tenía yo ahí en la cabeza, que es fantástica, ¿no? Llevamos ya abordando este tema muchos años. ¿Y qué pasaba con la literatura digital o qué pasa y qué se ha evidenciado en este curso? Que una cosa es la oferta que tenemos y otra cosa es cómo trasladamos esa oferta a nuestras bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, hay pues 3 elementos o 3 tipos de contenidos un poco independientes que funcionan de una manera un poco independiente. Yo voy a hablar de forma un poco esquemática para dar paso a las preguntas y que si queréis que os concretemos algo, pues tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero tendríamos dentro de la oferta de contenidos digitales para niños y jóvenes lo que se denominan libros digitales puramente dichos, ¿no? Los e-books, por ejemplo, otra forma de denominarlos, y que según podemos leer en las definiciones más generalistas, pues son libros en papel que han sido trasladados al formato digital. Y dentro del formato digital pues pueden utilizar distintos tipos de archivos, ¿no? Pueden desarrollarse o pueden adoptar distintos tipos de archivos para adaptarse a diferentes tipos de dispositivos. Pues, por ejemplo, si es un móvil, un ebook en formato móvil, pues sería específico para los Kindle de Amazon. Si es un archivo en formato EPUB, pues es un tipo de formato más extendido, más universal, que es compatible con todos los dispositivos más allá del Kindle de Amazon. También hay mucha oferta de contenidos digitales en formato PDF y, bueno, esos son habitualmente los contenidos que podemos encontrar en los servicios de préstamo digital de las bibliotecas, que, como también sabéis, recientemente han ampliado su oferta a audiolibros, con toda esa explosión que ha habido de contenidos en ese formato, en formato audio, a podcast, que es un formato similar, a vídeos, artículos, etcétera, ¿vale? Entonces, por una parte tendríamos ese contenido que es algo más, sería más con una base más inspirada en la oferta analógica, ¿no?, de contenido, específicamente para público infantil y juvenil, pero por supuesto también para adultos. Y luego tendríamos otro tipo de contenido que abordamos de una manera más detallada dentro del curso, que es esas fórmulas que intentan explorar las funcionalidades que le ofrecen los dispositivos para lectura digital de una manera pues más especial, ¿no?, y aprovechar más las ventajas y los beneficios que puede suponer el que los chicos vayan a hacer su lectura dentro de un soporte digital con una tablet o con otro tipo de dispositivo, una consola, etcétera. Entonces, ese tipo de contenidos es a los que más tiempo dedicamos durante el curso, y son contenidos que, aunque la oferta es limitada, pues son especialmente atractivos, son los que, por decirlo de alguna manera, intentan sacarle más provecho a todos lo bueno que puede tener el soporte digital, intentan proporcionar a los chicos experiencias de lectura enriquecidas para que la lectura en digital no sea una mera traslación del papel a la pantalla. Y ese tipo de contenidos funcionan de forma independiente y unitaria, en algunos casos a través de repositorios, pero no son integrables dentro de nuestros servicios hoy por hoy, y probablemente nunca serán integrables dentro de nuestros servicios de préstamo digital, ¿vale? Su desarrollo es en formato app, en su mayoría. Ahora está empezando a haber también skills, que ahora hablaremos de ellas, pero la mayoría de esos contenidos tienen un formato app. Y nosotros, que no lo hemos comentado al inicio de la sesión, pero os lo cito brevemente, somos miembros del equipo de Apteca. Apteca, apptk.es, es un repositorio, un recomendador de apps de lectura y libros app para niños y jóvenes. Y esas serían las dos tipologías que habitualmente utilizamos, ¿vale? Libro app, que sería una aplicación que en esencia te
tiene un planteamiento similar al del libro, pero sacando partido, como hablábamos, al medio digital a través de elementos interactivos o a través de funcionalidades o propuestas interactivas diferentes que te permite cambiar de idioma la historia, leer la historia con texto, sin texto, en mayúscula o en minúscula, con sonido, sin sonido, con banda sonora, sin banda sonora, interactuando con la pantalla o a modo de visualización de una película, ¿no? Pues bueno, ese tipo de producto nosotros lo denominamos libro app y es como una especie de publicación independiente en formato digital o una propuesta independiente en formato digital. Y luego también hay apps de lectura, que serían esos repositorios dentro de los cuales podemos encontrar a lo mejor diferentes contenidos digitales. En algunos casos, pues con el mismo planteamiento, es decir, pueden incorporar interactividad y bueno, pues van un poquito más allá de esa mera traslación que veíamos en el ebook o en el libro digital. Entonces, tenemos ebooks, tenemos apps, libros app o app de lectura, y recientemente se han venido desarrollando skills, que son los desarrollos que se hacen para los dispositivos, los asistentes domésticos, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro teléfono, para escuchar una historia o para leer una historia, nos descargamos una app o nuestra tablet, y en el caso de los asistentes domésticos, Alexa o Google Home o cualquiera de los asistentes domésticos disponibles, lo que descargas dentro de tu dispositivo se llama Skill y bueno, tendría unas particularidades similares a las que hemos hablado que tienen las apps y que por el momento son específicos para ese tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, dentro del curso, lo que estuvimos revisando, y os voy a mostrar algunas herramientas que pueden seros de utilidad para un poco ver cómo es todo este entramado, es cómo este tipo de contenidos llegaban a nuestras bibliotecas. En el caso de los audiolibros o los ebooks, tienen dentro de los servicios de préstamo al uso un gran escaparate, y dentro de eBiblio, Eliburutegia, que es el servicio de préstamo de la red de lectura pública de Euskadi, los servicios de préstamo en centros escolares, como puede ser Librarium en Extremadura o Biblomat en Madrid, etcétera, etcétera, pues tienen ya esa oferta dentro de sus catálogos, ¿vale? Pues cómo se integran de una manera muy sencilla. Y luego tendríamos los otros contenidos que tienen esos elementos interactivos y que se han desarrollado en formato app o en formato app, que en principio no son integrables y que si nosotros queremos trasladar a nuestras bibliotecas, pues necesariamente vamos a tenerlo que hacer bien por mera prescripción a nuestros usuarios o bien proporcionándoles una serie de dispositivos en los cuales esas recomendaciones que nosotros les hacemos estén a su disposición, ¿vale? Porque son propuestas que se han desarrollado para un consumo personal, que tú cuando vas a leerlas o a disfrutarlas, las descargas en tu dispositivo. No tienen ningún sistema parecido al DRM, que es el sistema que, como sabéis, se utiliza dentro de los contenidos digitales para preservar el contenido, y una vez que lo descargas, pues queda en tu máquina y ya no lo puedes quitar, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos no los vamos a poder, en principio, disfrutar en nuestras bibliotecas digitales o nuestro servicio de préstamo digital. Pero sí podríamos plantear, pues, por ejemplo, hacer acopio de una serie de tablets y hacer una serie de selecciones que nos parezcan de interés para distintos públicos objetivos y preparar esas tabletas para que ellos, dentro del entorno de la biblioteca o dentro en el marco de un club de lectura, puedan disfrutar de ese tipo de contenidos. O bien, pues establecer un servicio de prescripción para las familias, ¿vale? Como os decía, os voy a compartir 2 o 3 herramientas que creo que pueden ser de utilidad. Todas las hemos desarrollado dentro del equipo de 212, 212.com. Están todas en la página web de 212 y todas un poco lo que hacen es resumir este entramado como comentábamos en el título del webinar, de la cocina, ¿no? De todo este panorama y de toda esta oferta, pues cómo llega a mi biblioteca, para que un poco pues palpáramos la complejidad que puede tener, o que en muchos casos vosotros como profesionales sepáis dónde tenéis que dirigiros si queréis que estos contenidos formen parte de vuestros servicios digitales. Voy a compartiros pantalla, me disculpáis un segundo. Vale, creo que ya podéis ver la pantalla. A ver, perdón. Vale. Bueno, dentro de este esquema que se denominan modelos de negocio digital, pues veis que los contenidos digitales se pueden distribuir como venta unitaria, lo mismo que un libro. Tú vas a una librería, o bien online o bien física, y adquieres un libro y ese libro es para ti.
¿no? Sin más ni más. Puedes también disponer de ese tipo de contenidos a través de servicios de préstamo, por usuarios, por páginas, servicios de préstamo perpetuos, etcétera, etcétera, o suscripción, que es un modelo que, como sabéis, se ha extendido mucho en los últimos años, en los últimos tiempos, gracias a pues, el impulso, por ejemplo, de servicios como Netflix, ¿no? Que ha hecho que dentro del consumo de contenidos culturales y contenidos de ocio, pues cada vez nos resulte más habitual suscribirnos para música. Bueno, primero fue antes que Netflix, pues Spotify, aunque no tuvo una extensión tan amplia, y luego tuvimos Netflix y ahora pues cada vez estamos todos más abiertos a suscribirnos a servicios que nos proporcionen ese acceso a contenidos digitales de todo tipo bajo este modelo, ¿vale? Luego hay otras fórmulas como puede ser el crowdfunding o la venta directa y demás, pero bueno, yo creo que dentro de bibliotecas fundamentalmente lo que vamos a ver que opera es la venta unitaria, que es lo que haríamos con una app, que nosotros la compraríamos y ya tendríamos ese contenido dentro de nuestro dispositivo y el servicio de actualización que ofrecen los desarrolladores respecto a su desarrollo, ¿vale? O los préstamos, que veremos ahora distintos modelos, los modelos que más habitualmente operan en bibliotecas, y la suscripción, que también en muchos casos hay bibliotecas que, aparte de tener su servicio de préstamo digital, ofrecen a sus usuarios suscripción a otros servicios complementarios, ¿no? Para visionado de películas o para acceso a un repositorio, por ejemplo, a una biblioteca de contenidos para niños y jóvenes mucho más amplia, ¿no? Es el caso de la biblioteca de Burgos, que aparte de Biblio tiene también contratado, suscrito un servicio de préstamo digital de contenidos para niños y jóvenes para ampliar ese catálogo, ¿vale? El contenido digital se contrata mediante licencias, ¿vale? Y las licencias pueden ser de uso no concurrente, que son las más habituales, es decir, que si nosotros tenemos una licencia de un libro en nuestra biblioteca digital, no pueden tenerlo prestado dos usuarios a la vez, o licencia de uso concurrente, que es menos habitual por el precio que suele implicar y porque además en muchos casos las editoriales no te brindan este modelo, que implica que varios usuarios pueden leer este libro a la vez. Este tipo de licencia es muy interesante, por ejemplo, para los clubes de lectura, para que todos los participantes de un club de lectura puedan estar leyendo el mismo libro a la vez. Las licencias suelen estar limitadas por el número de préstamos y suelen tener un tope entre los 20 y los 26 préstamos, de tal manera que una vez que se presta un contenido 21, 26 veces, nosotros debemos actualizar esa licencia, ¿vale? No suele operar por venta unitaria los ebooks. En algunos casos también tienen restricciones de tiempo, es decir, que nosotros podemos tener una licencia de 21, 26 préstamos y que tenga una limitación para consumirse, por ejemplo, en un plazo de 2 años, de tal forma que si no hemos efectuado esos 26 préstamos en ese periodo, dejamos de disponer de acceso al contenido. Esto es algo también interesante a la hora de hacer negociaciones para incorporar contenidos digitales a las bibliotecas, porque puede ser un problema, ¿no? Porque pierdes un montón de dinero, obviamente, si no efectúas todos los préstamos. Puede que no tengan caducidad, que son las más interesantes. Pueden que sea licencia perpetua, de tal manera que una vez que pagas la licencia siempre vas a tener acceso al contenido. Bueno, como veis, es muy variado. Tendríamos, en esta sí que me detengo, porque bueno, no es cuestión ahora de aburridos con todos los miles de tipos de licencias, en la licencia de pago por préstamo, que es la que habitualmente resulta más interesante para los servicios de préstamo digital, porque implica que nosotros podemos tener en nuestro escaparate de libros o de lecturas, de ebooks, de audiolibros, un título y que únicamente vamos a pagar por él cuando nuestros usuarios lo tomen en préstamo. ¿Vale? Con lo cual es una forma de rentabilizar los presupuestos importante. También obviamente depende del pago por uso, es decir, si es un pago por préstamo muy alto, bueno, pues a lo mejor tampoco nos sale a cuenta. Pero como veis, son muchos modelos y aquí tenéis un esquema donde podéis un poco ver cómo se podrían combinar unos con otros, porque las fórmulas son todas combinables. Y luego tenemos la particularidad, y por eso comentábamos en el marco del curso lo complejo que resultaba todo eso, de que no todos los contenidos están sujetos a la misma disponibilidad. Hay contenidos que solo se venden por licencias y con determinado tipo de caducidad, pues a lo mejor un bestseller es imposible encontrar. No en todos, pero es fácil que a lo mejor un bestseller nunca se ofrezca en pago por uso, con lo cual pues te obligas a comprar, como hablábamos, una licencia con 20 y tantos préstamos y tienes que adelantar el dinero para empezar y luego pues siempre cabe la posibilidad de que a lo mejor ese contenido pues no se disfrute por parte de sus usuarios.
Y entonces, bueno, pues este sería un poco ese esquema que, como veis, depende un poco de los usuarios que puedan acceder al contenido, si es de forma simultánea o no, las limitaciones o no respecto a la circulación del contenido, el tiempo, si tiene caducidad o no. En el caso de la licencia perpetua sería como una venta unitaria, una vez que la adquieres ya tienes, bueno, normalmente es un periodo muy elevado, a lo mejor no es para toda la vida, pero a lo mejor es para un periodo de 10 años, ¿no? Los que puedes disfrutar de la licencia. Y algunos otros modelos que están menos extendidos, que este es muy curioso, que es el de paga por lo que leéis, que algunos autores ponen o algunas editoriales han probado, que es que pagues estrictamente por lo que lees. Si lees 3 páginas y si lees 30, ¿vale? Y la suscripción, que como digo, es un servicio que en algunos casos algunas bibliotecas adoptan para complementar su servicio de préstamo generalista, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que este sería un poco un esquema para que veáis un poco todo el barullo que puede suponer todo esto, y no sé si hay alguna pregunta, pero a lo mejor podemos ir dirigiendo la conversación en base a las preguntas que nos hayáis planteado, si es que tenéis alguna cuestión. Luismi, ¿te das cuenta? ¿Hay alguna pregunta? Ah, enlaces a los repositorios, nos preguntan. Por supuesto, ahora mismo os pasamos enlaces a las infografías para que podáis acceder a ellas y ver un poquito cómo funciona este entramado. Luismi, no te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí, tenía el micrófono apagado. Estaba mirando el chat y de momento no había formulada ninguna pregunta. Sí que tenemos gente de muchos sitios, desde Madrid, Córdoba, Cataluña, Zaragoza, Aragón, Canarias, Palma de Mallorca, Navarra. Genial. No podemos salir, Soria también, no podemos salir, pero viendo las procedencias, la verdad es que es un placer el abrir la ventana, ¿no? Más desde Salamanca, que no hemos superado la fase 1, la fase 0. Intento mandar una serie de recursos, pero no sé por qué no me funciona mucho el chat. Tengo los enlaces, os los estoy haciendo llegar. ¿Vale? Para que le echéis un vistazo si queréis un poco más con calma y, como comentábamos, veáis un poco cómo hay una oferta bastante amplia, no todo lo amplia que nos gustaría, porque como sabéis, los pasos en relación con la producción de contenidos digitales desde el ámbito editorial han sido en muchos sentidos muy tímidos. Sí que está habiendo ahora bastantes movimientos obvios por toda esta situación que estamos viviendo y por todo ese crecientísimo consumo que está habiendo de contenidos digitales, que está haciendo que muchos editores que hasta la fecha no se habían planteado ofrecer su catálogo en formato digital se estén abriendo a ese formato y bueno, pues desde nuestra parte la ilusión porque lo hagan y porque ofrezcan pues todo tipo de fórmulas de acceso, ¿no?, a ese contenido para que los mediadores, los bibliotecarios o cualquier otro tipo de gestor cultural lo pueda integrar en sus servicios y llegue a los lectores, ¿no?, porque al final es la forma. Cuanto más se lee, pues cuanto más promueves la lectura, más se lee, y cuanto más se lee, pues al final todos dentro de esta cadena de valor del libro, de valor de la lectura, pues crecemos, ¿no?, y nos enriquecemos. Entonces, hay muchos contenidos en formato digital. Algunos responden a unas fórmulas, otros a otras. Como os comentábamos, los ebooks sí que están, todo lo que esté en formato ebook o en formato PDF, que también hay mucha oferta editorial en formato PDF, a pesar de que es un contenido que no permite sacar partido de funcionalidades específicas de los dispositivos digitales, como el cambio de tipografía, la ampliación del tipo de letra, el contraste
entre el contraste de imagen, no permiten incorporar elementos interactivos, tampoco permite normalmente, bueno, algunos desarrollos sí, el text-to-speech, ¿no? Esa tecnología que favorece el acceso al contenido de personas con necesidades especiales, con problemas de acceso a la letra impresa, pero también hay mucho catálogo. Entonces, todas esas propuestas estarían bajo todas estas fórmulas disponibles, en algunos casos solo adoptando una de ellas, en otros casos adoptando muy variadas fórmulas. Y en el caso de las apps, que como os avanzábamos es el contenido que más revisamos dentro del curso porque nos interesa especialmente como miembros de Azteca por ese aprovechamiento que hacen de las funcionalidades o de las oportunidades y las posibilidades que les ofrecen los nuevos contextos de creación digitales, pues sí que necesariamente si queremos trabajarlos con nuestros usuarios, brindárselos, pues va a tener que ser utilizando dispositivos bien pertenecientes a la biblioteca o haciendo prescripciones que les lleguen de los contenidos que nos parezcan que puedan ser más interesantes, pero bueno, no por no estar disponibles de una forma más sencilla, hemos de echarnos atrás en su recomendación, ¿no? Porque yo creo que, bueno, y Luis, hablo por los dos, son puertas de acceso a las nuevas formas de contar historias, a las nuevas formas de aprender conocimientos y es importante que les hagamos llegar este tipo de propuestas para que consuman un tipo de contenidos diferentes dentro de estos dispositivos digitales que habitualmente nos acompañan, más allá de esas herramientas de juego o esas herramientas de comunicación que son las que habitualmente utilizamos, o esos canales que favorecen un consumo pasivo de contenido, ¿no? Como pueda ser un YouTube, que pues, el usuario pues, ve, que puede ver cosas maravillosas, interesantísimas, pero que no promueven en él pues ese punto, ¿no? creativo que avanzaba Luismi cuando mencionaba 8 gallos, que como bien nos ha dicho son unos creadores muy interesantes que os invitamos a conocer. Además tienen alguna aplicación gratuita en la App Store, me viene a la memoria Haikumático, si queréis ver el tipo de desarrollos que proponen y que brindan a los usuarios infantiles y juveniles. Hay una serie de preguntas ya, una en relación con las actividades de fomento de la lectura, de este tipo de lecturas que plantea Almudena Alonsi. Bueno, nosotros planteamos que la promoción de la lectura en este momento de encrucijada es una continuidad. Se produce un proceso de continuidad. Hay muchas actividades que veníamos desarrollando, que desarrollamos en el ámbito analógico, que formulamos desde lo físico, que con los recursos digitales se ven potenciadas o complementadas. Un ejemplo son los clubes de lectura, ¿no? Es un elemento de promoción de lectura singular que viene de lo físico, que se mantiene en lo físico y refuerza ese espacio de encuentro que significa la biblioteca y compartir lecturas, que se diversifica en estos momentos también ante la presencia de materiales de lectura digitales, incorporando en los propios clubes de lectura física la lectura digital, pero también lanzando oportunidades y encuentro de conversación sincrónica o de una manera no inmediata a través de clubes de lectura en la red, leyendo impreso o digital. En estos días de confinamiento también hemos visto cómo se han utilizado, se han implementado el uso, se ha subido el uso de plataformas como Zoom o el propio Skype u otras para llevar a cabo, para proseguir estas labores de conversación, estas labores que desarrollan los clubes de lectura. Hay muchas posibilidades dentro de los recursos digitales para fomentar la lectura digital, ¿no? Y dentro de los recursos tradicionales deberíamos también ir incorporando. No podemos ahora detallar,
pero es un campo muy, muy interesante, ¿no? de cómo se alimenta la presencia de materiales digitales, cómo alimentan y enriquecen las posibilidades de trabajo de lectura, de promoción de lectura. No sé si quieres comentar algo más, Elisa. Estaban consultando un poco las posibilidades que podría brindar eBiblio, o un servicio, no tanto eBiblio, sino proporcionado, por ejemplo, por Odilo, que son el soporte de eBiblio, a entornos universitarios, a redes de bibliotecas, no a bibliotecas concretas. Tal y como pongo en el foro, os invitaría a que los que tengáis consultas específicas sobre ese tema me escribáis por email, ¿vale? A eyuste@odilo.us, para que os ayude pues, de una manera un poquito más detallada y con más conocimiento de la causa que a lo mejor en esta conversación, esta charla informal que estamos manteniendo. Tal y como decía Luismi, las posibilidades son muy amplias. Estamos en un momento muy interesante, pero yo llevo diciendo que es muy interesante y hay que subirse al carro cada vez más años. O sea, ya empiezan a ser años lo que llevo diciendo, en el sentido de que es una realidad el consumo de contenidos digitales por parte de todos los estamentos, todas las edades, de todo el mundo. O sea, estamos continuamente unidos a la pantalla y eso hace que el tipo de lecturas que realizamos, que para mí son todas lecturas, pues al final sea más limitado, ¿no? En muchos casos, pues lo más a lo que llega un usuario a leer al día pues son emails laborales y WhatsApps de amigos y familiares, que están muy bien, porque seguro que desde el punto de vista laboral le proporcionan lo que necesite, desde el punto de vista del entretenimiento o de la esfera personal, pues también, ¿no? Esos ratos a lo mejor de distensión o conversación familiares entre amigos. Pero hay que ir más allá para formarnos como lectores y yo creo que es interesante que en un momento en el que el acervo que tenemos de literatura infantil y juvenil es tan rico y tan amplio y tenemos un nivel de consumo de contenidos dentro de los entornos digitales tan grande, busquemos esos puentes de conexión y esas fórmulas para trabajar de forma híbrida, que es una idea que ha trasladado, o sea, en la que ha insistido mucho Luismi. O sea, es el momento y no sé si más adelante lo será, ¿no? Si no cogemos ahora el toro por los cuernos y asumimos que el número de horas que, en este caso, niños y jóvenes, que es el público en torno al cual hemos estado hablando, pues están habitualmente leyendo dentro del soporte digital y a lo mejor pues no precisamente contenidos que les ayuden a crecer como lectores, aunque sí que les proporcionen ratos de entretenimiento. Y al final, bueno, pues los lectores del siglo XXI necesitamos ya, de hecho, transitar entre todo tipo de soportes, entre todo tipo de contenidos y el buscar propuestas que además enriquezcan la experiencia de lectura, pues también nos va a ayudar en ese sentido, ¿no? A que crezcamos, a que seamos lectores digitales pues más autónomos y más críticos y demás. No sé si R comenta si es recomendable, pregunta si es recomendable la adquisición colaborativa en lugar de por bibliotecas individuales o es asumible el gasto, y habla también de eBiblio. Bueno, eBiblio es una plataforma en el ámbito público de las bibliotecas públicas que obviamente aporta la posibilidad de llevar a cabo, de ofrecer a los usuarios una plataforma de préstamo digital que no todas las bibliotecas pueden hacer o pueden asumir de forma individual. Como sabéis, eBiblio es una iniciativa del Ministerio de Cultura que luego se gestiona a través de las comunidades autónomas. Hay una base negociada que es común, que cada comunidad autónoma luego personaliza y aporta un crecimiento particular, ¿no? Un ritmo de crecimiento en su oferta en esa comunidad concreta, ¿no? También en relación con las lenguas, como es la oferta que pudiera ser en Galicia, en Cataluña, en Valencia.
Y otra plataforma pública es Liburutegia, que desarrolla el gobierno vasco para la red de bibliotecas públicas del País Vasco, que no participan de Biblio. Es la única comunidad a ese nivel diferente. A esta plataforma, como comentamos, acceden todas las bibliotecas, pueden hacer todas las bibliotecas públicas. Existen otras plataformas en el ámbito educativo que también se implementan por comunidades y que tienen un planteamiento similar al de Biblio. De hecho, lo que es la base de ambas, de Biblio y de las plataformas del ámbito educativo, son desarrollos de Odilo, ¿no? Hay, pues yo no sé si antes de la pandemia había como 8 comunidades que tenían el desarrollo de estas plataformas, cada una con su nombre. Leocil en Castilla y León, Librarium en Extremadura, etcétera. Ahora no me acuerdo de los nombres específicos de más. Y es un tema también similar, ¿no? Pueden personalizarla, pueden marcar también el ritmo de crecimiento y tienen estas plataformas la posibilidad también de implementar módulos de dinamización, ¿no? De implementar clubes de lectura a partir de las propias plataformas. En algunos casos, bibliotecas concretas, municipales, implementaron antes de Biblio, si no me equivoco, estas plataformas de préstamo digital de Odilo, ¿no? Asumiendo ellos el gasto, ¿no? Frente a eso, habrá otros productos, otros materiales que se pueden comprar a nivel más individual, pero indudablemente lo que es participar de estas plataformas es una gran ventaja, ¿no? Sí, a nivel educativo, bueno, ahora estamos prácticamente en todas las comunidades, porque como a lo mejor alguno de vosotros sabéis, Rodrigo, el CEO de Odilo, brindó el servicio de Odilo a todos los, por la crisis del COVID, a todos los centros escolares que quisieran implementarlo dentro de sus sistemas, de sus espacios, y de forma gratuita, tanto si eran clientes de Odilo como si no. Entonces, eso ha hecho que se extendiera muchísimo y bueno, la verdad que estamos muy contentos y muchos niños y jóvenes que están disfrutando tanto de la biblioteca digital como de los planes de lectura que os avanzaba Luismi, que es una forma pues de enriquecer esa experiencia de lectura a través de la conversación, a través de las actividades, a través de el chat con los compañeros de los clubes, etcétera, etcétera. Hacían una pregunta sobre el interés que podrían tener las apps con niños con necesidades especiales. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, las necesidades especiales pues son muy variadas, ¿no? Pero hay aplicaciones o hay desarrollos, aparte de funcionalidades que incorporan algunos servicios de una forma integrada, como por ejemplo el text-to-speech para niños que puedan tener dificultades visuales, se me ocurre, por ejemplo, o letras especiales como Open Dyslexic para niños con dislexia y demás, que son algunas funcionalidades que incorporan algunos servicios de forma global. Hay desarrollos específicos para niños con necesidades especiales, necesidades auditivas, necesidades visuales, etcétera. Niños con autismo. Hay algunos desarrollos, por ejemplo, unas experiencias con realidad virtual para niños con autismo. Entonces, hay sí que algunas propuestas que son interesantes, pero claro, depende de qué necesidad concreta, de qué necesidad estemos hablando y bueno, pues en función de esa necesidad, pues habrá más o menos oferta de contenidos. Para temas de dislexia, que como sabéis es algo que afecta a 1 de cada 10 escolares, hay bastantes desarrollos creados. Y para otros, pues hay algunos más también, depende de la necesidad, que como sabéis puede ser de lo más variado. Sí, justamente ayer leía un artículo, ahora no lo tengo a mano para daros la referencia, pero luego lo pasaré por el chat cuando esté publicado el vídeo. Y el artículo contraponía distintos estudios
sobre el tema de si la lectura digital o la lectura impresa favorecen más la comprensión, una u otra, si son más apropiadas o no, ¿no? Ahí encontramos en general, como vemos en la literatura que se ha publicado sobre el tema, estudios con una posición a favor, con una posición en contra. No hay todavía una base fundamentada, ¿no?, que nos permita definir, ¿no?, pros y contras de una manera profunda. Pero sí que comentaba el artículo que todas las investigaciones sí que coinciden en una cosa, y es que la lectura digital y los medios digitales favorecen ya no solo el desarrollo, el estímulo y el avance de personas con determinados problemas, sean del espectro autista u otros problemas de comunicación y lenguaje, sino incluso el desarrollo de la lengua y de la lectura en poblaciones desfavorecidas, con experiencias con inmigrantes en relación con el acceso a la segunda lengua, o con experiencias con poblaciones de un entorno sociocultural poco estimulado, ¿no?, bajo y pobre. En todas ellas, y es curioso porque frente al primer punto hay sus debates confrontados, pero todos estos estudios coinciden en que en este tipo de público, en niños desmotivados, con problemas específicos de comunicación y de lenguaje, la lectura digital es un elemento positivo y un elemento de estímulo fuerte. Un aspecto que complementa un poco el discurso que brindaba Luismi es también la realidad del sistema educativo, ¿no? El hecho de que todos, mayores y no tan mayores, el tipo de formación que recibimos en lectoescritura sea analógica, ¿no? Entonces, hace que, en según qué sentidos, nuestras habilidades para la lectura en papel sean mayores, ¿vale? Pero, tal y como avanzaba Luismi, no hay yo siempre digo estudios y contraestudios. Igual que cada refrán tiene su contrarrefrán, pues cada estudio parece tener también su contraestudio. Hay estudios en los que afirman que el uso de tabletas o de dispositivos digitales en edades tempranas es positivo, en otros casos que es negativo. Lo que sí que es cierto es que en todos, por lo menos en todos los estudios que yo he tenido oportunidad de leer y de analizar, los efectos negativos de las pantallas siempre venían dados por niveles de sobreexposición muy llamativos, ¿no? O sea, a partir de las 7-8 horas diarias de exposición, que, bueno, quiero decir que es como el que solo coma en McDonald's, ¿no? O sea, una cosa es tomarte un día una hamburguesa o circunstancialmente, y otra cosa es alimentarte solo de comida rápida, ¿no? Entonces, en general, siempre que he visto informes que hablan de algún tipo de aspectos negativos, iban vinculados a esa realidad, y también en muchos casos hay pues informes y opiniones de expertos donde se insiste un poco también en esa necesidad de incorporar el aprendizaje de la lectura digital con las particularidades que tiene en el ámbito docente, para que los chicos también se formen y no tengan la barrera que a lo mejor en según qué sentidos pueda suponer el soporte digital, por ejemplo, en lo que respecta a aspectos distractores, ¿no?, que puede haberlos, ¿no?, dentro de un entorno digital, ¿no? Entonces, queda todavía mucho camino por recorrer. Sí, hay un tema de formación que es fundamental. Comenta Marta si es rentable unirse a eBiblio en bibliotecas de universidades privadas. En principio, eBiblio es esfera pública, ¿no? No, pero desde Odilo sí que hay servicios en universidades. O sea, que si os parece... Pero no exactamente Biblio, sino... No, pero desde Odilo, perdón, que me he liado. Hay también servicios a universidades, a empresas del ámbito público, del ámbito privado, con lo cual, si queréis hacerme alguna consulta, remitirme un correo, o bueno, podéis comunicaros con cualquiera de nosotros a través de las redes de forma muy sencilla, que intentamos estar en todas, al menos un poquito, ¿no?, para enterarnos de qué va toda esta película.
Pilar cambia de tercio y alude el tema de los adolescentes y cómo hacer proyectos atractivos para ellos, y pregunta si es muy difícil crear un club con adolescentes que no sean lectores en papel. Ayer leyendo también, no viendo en este caso un webinar que hizo Roger Domingo, el editor de Planeta, que recopilaba datos del cambio, del movimiento de edición impresa y digital y cambio de hábitos de lectura, de pautas de lectura en el tiempo del confinamiento. Hablaba de una noticia muy interesante y positiva, y cómo uno de los segmentos de población que más parece que ha crecido la lectura en estos tiempos de confinamiento es el de los jóvenes de 18 a 24 años, con un aumento fuerte. También daba en este sentido un aumento del subsector de infantil y juvenil fuerte, de demanda, y también en el subsector del libro infantil y juvenil, como que es el que menos acusa. Obviamente todos acusan pérdidas y caídas por este periodo, pero el infantil y juvenil sería uno de los el sector que menos acusada sería la caída. La dificultad con la posibilidad de crear clubes de lectura físicos y en la esfera digital con adolescentes yo creo que es una de las cuestiones más interesantes por la experiencia nuestra para estimular y reforzar la pertenencia a una comunidad, y para impulsar tareas alrededor de esa conversación y compartir lecturas que se establece en los grupos de lectura, ahondar en la participación de los adolescentes en las dinámicas de las bibliotecas. Y también creo que es un estímulo interesante también para los más renuentes y para los más desafectos a la lectura, porque es un espacio, yo creo que reforzando la socialización se resignifica la lectura como algo que tiene que ver directamente con la vida. Y el propio club es un espacio donde se generan, es un germen de proyectos en el que los chicos encuentran mayor sentido al leer, de cara a ese conversar, pero de cara también pues, a mantener un blog, de cara a crear un vídeo, de cara a desarrollar un proyecto de periódico o revista, o de cara a hacer una entrevista o mantener un encuentro con un autor. Yo creo que es muy interesante en la adolescencia tirar del tema de los clubes. Bueno, pues... Más cositas. No hay más preguntas. Comentabais, nos preguntabais por los enlaces. Ahí Pilar tiene problemas de audición. En la página de Mares Virtuales, en el apartado en el que se anuncia el webinar y donde se publicará este vídeo, por si queréis echarle un vistazo, si habéis tenido problemas de audición o hay algún aspecto, o habéis entrado más tarde y algún aspecto que os apetece escuchar, y colgaremos los enlaces a estas herramientas que pueden ser interesantes para su consulta, para que veáis un poquito todas estas fórmulas que se ponen en juego para brindar contenidos digitales dentro de los servicios bibliotecarios. Si os parece, Luis, si te parece, quedamos a su disposición para cualquier consulta, cualquier duda que nos queráis trasladar. Estamos en Twitter, Luis Millo y Elisa Yuste, estamos en Facebook, Instagram, en la página web de elisayuste.com también tenéis nuestros mails, el de Luismi y el mío, y estaremos encantados de recibir vuestras consultas o vuestras apreciaciones
respecto a lo que hemos comentado. Muchas gracias por vuestro tiempo. Es un placer, como siempre, y como comenta Elisa, quedamos a vuestra disposición. Yo no sé por qué en el chat no deja compartir determinados recursos, porque yo estaba intentando lanzar ahora algunos, pero no me deja. Pero como comenta Elisa, cuando se publique os lanzamos a través de la página que publicite Mares Virtuales, donde esté el vídeo editado de esta charla, de esta conversación. Os mandamos también los enlaces que Elisa ha comentado y algunas de los recursos que hemos comentado también en la charla. Muchas gracias a todos y que paséis buena semana. Cuidaos. Chao. Bye, bye. Chao, chao.